El siguiente programa fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. También este programa fue nominado al Premio Martín Fierro Federal. ¿Cómo están todos? Nosotros acá encontrándonos una vez más a través de Vive TV, este canal de televisión que sigue creciendo, que llega a vos a cualquier lugarcito del mundo donde te encuentres. Acordate que estamos en el canal 64 en la grilla de Claro, pero por diferentes operadores de cable también nos está recepcionando en distintos lugarcitos del país. Así que contanos desde dónde nos estás mirando. Este es un programa que sigue cambiando la mirada cultural sobre lo que significa tener o no tener hijos, y hoy vamos a conversar precisamente de aquellos que sí están en el camino, que quizás llevan adelante diferentes tratamientos de reproducción, y ahí aparece la figura de ella, que es dula en fertilidad, para que nos cuente no solo sobre su accionar, sino desde su propia experiencia. Ya la presento a Luciana Muñoz. ¿Cómo estás, Luciana? Bienvenida. Gracias, Karina. Bien, por suerte, todo bien. Gracias por convocarme. Bueno, al contrario, para nosotros más que un gusto siempre, bueno, poder compartir todas las opciones, posturas, ¿no? Miradas que existen en torno a la maternidad y o paternidad. Si bien nuestro mensaje fuerte no es cambiar de alguna forma lo que ya existe desde lo cultural, desde lo social, quizás hay muchas personas que hoy nos están viendo a través de este canal de televisión que es Vive TV, y ni siquiera saben qué es lo que hace una dula, ¿no? Y específicamente lo que haces vos acompañando a mujeres que están en la búsqueda por ser mamá. Así que esa va a ser la primera pregunta, ¿no? Como para contextualizar y contar de qué se trata. Bueno, te cuento un poquito lo que sería el rol de la dula. La dula, por lo general, acompaña todo lo que tiene que ver con el embarazo de la mujer, el parto y el puerperio, hasta aproximadamente el primer año de vida. Esta mirada es diferente a lo que sería por ahí la parte más psicológica, porque trabaja acompañando en lo emocional, o sea, más mente, cuerpo, espíritu, digamos, acompaña desde otro lugar y está como en permanente contacto con la embarazada, digamos, ¿no? Desde que uno ya o sea, está en la concepción, ahí está bueno, por ahí el rol de la dula para acompañar. Hay mujeres que por ahí lograron el embarazo de una forma por tratamiento de fertilidad y entonces el embarazo se vive con miedos, o después de una pérdida también puede pasar. Entonces, bueno, desde el principio acompañar a esta mamá es fundamental, ¿no? Para tener como un apoyo en cualquier momento que lo desea. Y también después acompaña el parto y acompaña a esa mamá, porque hoy en día también hay mujeres que, o sea, son mamás solteras o la realidad es que están solas en el recorrido. Entonces la dula, bueno, acompaña un poco esto. Ujú. Y además, Y bueno, sí, sí, algo más. Sí. no, y bueno, y la que tiene que ver más relacionado, en mi caso, como dula en fertilidad, o sea, yo lo que hice fue, después de mi recorrido, como bueno, yo te comenté en su momento, yo soy mamá por tratamiento, entonces, cuando nació mi hijo, yo lo que hice fue estudiar para dula, pero después me especialicé en todo lo que tiene que ver con temáticas de infertilidad. Y fui armando como mis propias estrategias y mis propios recursos para poder acompañar a estas mujeres en la búsqueda, ¿sí? O sea, no solamente una vez que lo logran, que por ahí en Argentina tal vez no está tan este rol de la dula en fertilidad, o sea, tan, digamos, como ser presente, y yo empecé como a indagar en esto que consideraba que era importante para la mujer que estaba buscando el rol de la dula también, no solamente cuando se logra, sino también lo previo, porque la infertilidad, como sabemos, es una enfermedad que también atraviesa un montón de mujeres y es muy silenciosa. Entonces, bueno, tal vez la dula y yo especializada en fertilidad y a su vez desde mi propia experiencia, entiendo cómo lo viven, la emocionalidad y desde ese lugar. Entonces, me parecía que era de gran ayuda el rol de la dula en la Mm. fertilidad. Fabuloso, sí, como lo estás contando, por ahí no es una cuestión tan frecuente de encontrar, sí, bueno, es Claro. más común esta
función, ¿no? Que aparezca cuando la mujer ya está transitando su etapa de gestación, ya está embarazada y bueno, y todo lo que eso implica. Luciana, vos ahí nombraste tu experiencia, ¿no? Contanos un poquito. Vos tenías el deseo desde siempre de ser mamá, fue apareciendo con los años y bueno, te encontraste con esto, ¿no? De tener que recurrir a un tratamiento. ¿Cómo fue? Bueno, en realidad siempre tuve el deseo de ser mamá. Yo soy licenciada en educación. Primero, digamos, me formé, también trabajé en jardines de infantes, porque, bueno, soy también maestra jardinera, con lo cual siempre me gustó la parte de la maternidad. Y bueno, siempre muy organizada con todo, es una de mis habilidades, digamos, el orden, la organización. Entonces yo dije, listo, me caso y quedo embarazada, ¿no? Como nunca contemplé la posibilidad de no lograrlo en los tiempos planeados para mí. Con lo cual me casé y así lo hice. Yo hasta ese momento trabajaba en educación, digamos, ¿no? Como coordinadora de un asistente pedagógico, de una escuela, bueno. La cuestión es que pensaba que era rápidamente, ya el primer mes sentía embarazada, el segundo, o sea, como uno dice, bueno, nunca tenía contacto ni nada relacionado a esto, que me iba a poder costar, ¿no? Tenía todos ejemplos de mujeres alrededor mío que se embarazaban apenas lo querían. Entonces, bueno, la realidad es que empezaron a pasar los meses y bueno, esto no llegaba y yo igual era joven, digamos, tenía 30 años, con lo cual, bueno, en su momento mi ginecólogo me dijo, si querés podemos hacer algunos estudios, habían pasado 8 meses más o menos, y también porque tenía un tema de parte de mi marido, una varicocele, entonces podía venir por ahí el tema, y bueno, y yo la verdad que no quise perder tiempo y empezamos a estudiar. Después de su resultado, nada, los nombres y todo eso que uno googlea y que se empieza como a sentir un poco que no sabe para qué camino ir o piensa que nunca lo va a lograr, bueno, ahí empecé o sea, a recurrir a una clínica de fertilidad como para hacer una consulta. Y bueno, y ahí arrancó el recorrido, ¿no? Porque en ese diagnóstico de parte masculina apareció una baja calidad espermática, con lo cual eso era lo que estaría por ahí, o sea, haciendo que el embarazo no llegue, ¿no? Entonces, bueno, primero se empezaron a hacer con unas vitaminas, digamos, se fue como haciendo como pasitos, después unas relaciones programadas, digamos, quien está en el tema de la infertilidad sabe que todo esto hay que monitorear, que hay que ir controlando, entonces también depende mucho de uno, ¿no? De tener los propios tiempos. Y bueno, y ahí empezaron a pasar los meses, el año, y ahí es donde, bueno, eso es un poquito mi recorrido, ¿no? Para los tratamientos, o sea, yo hice también tratamientos de alta complejidad, de baja complejidad, pero en el recorrido me sentí muy sola. Eso te iba a Eh, decir, ahí empezaste como con esta necesidad de no solo compartirlo públicamente, ¿no? Que eso no se suele hacer de manera habitual, se vive como vos antes lo expresabas, desde una cuestión bastante silenciosa, todavía sigue siendo tabú esto de manifestar cuando una persona o una pareja está en tratamientos de reproducción, pero vos empezaste a crear una comunidad, que de hecho, bueno, hoy la promovemos, que se llama así, Mamá por Tratamiento. ¿Y qué buscabas ahí? Que otras mujeres también te escribieran, empatizar, identificarse, bueno, como lo dijiste, creo, no sentirte tan sola. Bueno, en realidad yo la creo una vez que nació mi hijo, ¿sí? Porque la verdad Ajá. que yo en la búsqueda lo viví muy sola, muy en silencio, desde por ahí no compartir, porque sentía que la gente no entendía, o sea, o por ahí, bueno, los meses, ¿no? Cuando obviamente esperamos y nos vienen, o sea, y llega la menstruación y esas frustraciones, bueno, ¿no? Como uno también va siendo como más resiliente y también tuve ayuda, en ese momento sí tuve ayuda psicológica, digamos, con una psicóloga que se especializaba en fertilidad, pero no era tan común. Entonces, cuando nace mi hijo, yo la realidad es que siempre me gustó escribir, amo la escritura y considero que la escritura terapéutica ayuda un montón, catártica, digamos, como siempre yo escribía toda mi historia. Entonces, dije, bueno, qué mejor que en ese momento las redes, o sea, la cuenta tiene más o menos varios años, o 8, 10 años, pero como que le empecé a dar más sentido, mayor sentido, ahora 2, 3 años, cuando sí me aboqué de lleno a trabajar, ¿sí? Pero siempre fue como el inicio de la cuenta fue como para ayudar con frases, con mi historia, ¿sí? Contar mi historia, quién había sido mi médica y bueno, y cómo lo viví yo desde mi emocionalidad. Después de ese recorrido, bueno, fueron surgiendo como distintas cosas y cuando nace mi hijo decidió estudiar para dula porque yo viví un embarazo con mucho miedo. Yo tuve una pérdida al inicio del embarazo
y además era mi último embrión que me quedaba de ese tratamiento. Entonces era como mi última oportunidad, así no tenía que volver a empezar y todo lo que conlleva en trámites, bueno, en un montón de aspectos. Entonces, cuando quedo embarazada, tengo una pérdida a las poquitas semanas y todavía no se veían los latidos. Entonces, bueno, tuve que esperar esos tiempos de espera la espera que desespera. Bueno, y como viví un embarazo con miedos, y bastante para adentro, porque también por motivos de mi marido tenemos que viajar al interior. Entonces dije, bueno, yo voy a estudiar para Dula, acompañar a las embarazadas. Eh, y la realidad es que siempre me gustó también la parte más psicológica por mi profesión, como te contaba, que en educación, la licenciatura en educación, y ahí nació la cuenta. Y empecé como a enfocar más a la parte profesional, digamos, ¿no? Y me especialicé en infertilidad, en todo lo que tiene que ver con, bueno, más embriología, como cosas mucho más específicas. Y también desde mi experiencia empecé a poner otros temas que también a mí me interesaba para armar mi propio método, desde la escritura, desde el mindfulness, como entender qué le pasaba a esa mujer que está buscando y que se siente muy sola, muy en silencio, porque como conecta directamente con el dolor, se meten para adentro. Entonces, ante frustraciones o ante por ahí una palabra de un médico, por miedo no vuelven a consultar. Entonces tenemos mujeres que quedan como muy solas en estas situaciones. Y bueno, yo empecé como de a poco a trabajar con historias, y el Instagram era muy particular, digamos, lo manejo yo, mis redes contesto yo y estoy yo ahí todo el tiempo como con la emocionalidad de ellas. Y empecé como a abrir y armé mi propio método, o sea, como acompaño con círculos de mujeres, donde desde la emoción y con recursos acompaño esta búsqueda, digamos, desde la escritura, desde el mindfulness, desde, bueno, ciertas, o sea, fui como haciendo un propio método y ahora tengo un programa de 4 encuentros para lograr la calma en el proceso, que trabajo como subtemas como muy puntuales, que también uno de ellos es la pareja, porque ni hablar que en todo esto las mujeres que, bueno, que lo deciden llevar a cabo solas o los que deciden, digamos, la pareja también se ve como muy afectada, porque, bueno, una cosa es que tarde un año, dos, tres, cuanto más pasa el tiempo, bueno, todos estos vínculos se ven como muy afectados. Y bueno, nada, la diversidad de familias que hay hoy en día. Entonces, por eso también mi programa trabaja como temas puntuales y recursos. Y después se puede seguir trabajando. Yo hago sesiones de acompañamiento individual y también trabajando las temáticas que por ahí surgen independientes más allá de mi programa también, ¿no? Como que eso es lo que más me interesa hoy en día, acompañar la emoción y lo que está atravesando cada mujer. Exacto, que no es tarea sencilla, bueno, por todo lo que implica, ¿no? Esto, a veces tener el deseo de querer ser madre o, bueno, de tener hijos en definitiva, si se trata de una pareja, y no se está logrando, ¿no? Y cómo vos brindás este plus que uno puede llegar a pensar, bueno, viene a suplir lo que es un acompañamiento psicoterapéutico o lo que hace quizás algún psicólogo o psicóloga especializado en fertilidad, vos creaste ahí como lo estás compartiendo tu propio método que va más allá, ¿no? Que son más estrategias, más recursos, que tienen que ver con otra cuestión, ¿no? Que habrá quienes hoy nos están viendo y consideran, y hay otros que no. Nosotros pensamos que obviamente todo lo que pasa por nuestra emoción tiene después una implicancia en la parte física, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que las personas tienen que cambiar las emociones para después quedar embarazadas, ¿no? Pero cuánto va a influir, ¿no? Nuestra actitud y estos pensamientos y creencias que van, ¿no? Teniendo ahí una gran presión hasta si se quede de manera inconsciente, ¿no? En lograr o no el objetivo, Luciana, no sé qué pensás vos. Sí, en realidad, bueno, de todas las consultas y todas las mujeres que acompañan en este tiempo, bueno, llegan mujeres muy, por ahí también frustradas emocionalmente, enojadas, tal vez se les pasó como el reloj biológico, tal vez, digamos, también sus médicos nunca le preguntaron qué pensaban hacer. Siempre digamos, se trabaja para la prevención de no lograr, de no quedar embarazada cuando somos jóvenes, pero nunca también para nuestra edad fértil, con lo cual también generar conciencia en las mujeres, todo eso es como que es una parte mucho de mi misión también, que eso me gusta visibilizar. Y también cuando llegan estas mujeres y en este tipo de oportunidades, yo lo conecto mucho con el poder creativo, digamos, ¿no? Uno se olvida que para crear vida, nuestro útero es un centro de energía donde ahí se guardan muchas cosas más allá de nuestro linaje y todo eso, ¿no? Hay muchas cosas que son como puntos muy comunes que bueno, que yo
en mi mini investigación, o sea, entiendo que por dónde va un poquito las cosas y uno es como que desconecta mucho con esta, ¿no? La gestación, la creación. Entonces yo trabajo mucho desde la creatividad, desde el arte terapia, también me formé, o sea, siempre fui como dándole otra vuelta, ¿no? Por ahí la parte más psicológica trabaja otras, o Bueno, sea, la salud mental es necesaria y cuando yo por ahí detecto que hay un tema de ansiedad, digamos, ¿no? Como ahí yo trabajo como codo a codo con otra psicóloga especializada en fertilidad, pero yo trabajo otra, o sea, integrar el cuerpo también, porque nos olvidamos de que necesitamos nuestro cuerpo, que esté bien también. Para poder gestar, digamos, todo tiene que estar óptimo, ¿no? Entonces, también la desconexión emocional y el enojo y todo eso trabaja mucho con todas nuestras fibras y a eso por ahí, lo que vos decís, ¿no? A veces uno te dice lo peor que le puede pasar a una mujer que busca es decir, bueno, cuando te relajes vas a quedar. Son esas frases que resuenan todo el tiempo y sinceramente nadie quiere, o sea, no quedar y estar así por ahí ansioso, nervioso. O sea, pero cuando lo podemos llevar a la conciencia, cuando podemos trabajarlo y cuando, por eso los principios del mindfulness que trabaja el momento presente, la atención plena, como con recursos de la vida cotidiana, ¿no? No desde la meditación solamente como el yoga, digamos, es diferente. Me parece que todo aporta para poder lograr esto que en realidad es que mientras se busca algo que no sabemos cuándo va a suceder, sea lo mejor posible en conexión conmigo, con mi ser y no con dolor y con sufrimiento, ¿sí? Como con otra mirada, además de la resiliencia, de la parte más de compasiva, ¿sí? exacto. Y además, bueno, yo rescato mucho de lo que ahí estás compartiendo, sobre todo porque en este programa, bueno, sabrás que nosotros promovemos el cambio de mirada que muchas veces existe desde lo sociocultural sobre lo que es ser mamá, ¿no? Quizás esto de relacionar mujer con maternidad y nosotros permanentemente vamos compartiendo desde los testimonios y desde lo que es nuestro accionar que una mujer, más allá de la maternidad, también puede sentirse plena, feliz, realizada, ¿no? Entonces, me quedo pensando en eso, que más allá de todas estas estrategias y recursos, bueno, debe haber también casos, imagino yo, Luciana, que lamentablemente para ellas no logran, ¿no? Como cumplir con ese objetivo y no pasa nada. Creo que también el hacer todo este trabajo que vos mostrás y que vas generando con ellas desde conexión con su ser, ¿no? Más auténtico, van a poder después aceptar esa vida que no era la imaginada, que no era la planeada, pero que está bien igual. Tal cual, como que se sientan también que tienen algo más para dar, que no Claro. solamente esto de tener un hijo como para sentir esta completud, que obviamente hay mujeres que lo sienten así, que quieren tener algo propio, que sienten esa necesidad, pero también hay otras cosas que encontrándose a sí mismo y dándose ese permiso, encontrando el placer también en las cosas que hacen, porque cuando uno tiene un objetivo, si no es como que solamente ese objetivo, todo lo demás pierde el sentido. Y la realidad es que es muy importante todo lo que hay alrededor también. Porque entonces si nos sentimos plena, todo lo demás que está por venir puede ser mejor. Y ahí está como siento que el cambio, o por lo menos mi ayuda o mi mirada, porque yo lo viví como muy enfocada en eso y en el mientras tanto se pierde el foco, el sentido. Entonces, bueno, como volver a esto, ¿no? A retomar y a volver a nuestro ser y a trabajar nuestros dolores, pero como sanando para empoderarse, ¿no? Es desde ese lugar. Claro, claro, por eso digo que también viene a aportar y es positivo desde ese otro lugar, no necesariamente, bueno, cuando ya se logró este deseo o cuando se está en proceso, ¿no? O en intenciones de poder alcanzarlo. Y el trabajo de Dula, digo, ¿siempre es desde lo presencial o también haces uso de la virtualidad? Imagino que, bueno, desde lo que vos vas promoviendo en las redes sociales también te deben llegar consultas, inquietudes de personas o de mujeres quizás que están en otras ciudades, en otros países. Sí, eso bueno, te iba a contar. En realidad lo que es más mi trabajo, como yo me especializo más en lo que es la fertilidad y la búsqueda, no es necesario el contacto, digamos, presencial, ¿sí? Porque yo trabajo con mujeres mucho del interior, porque en el interior del país esto está como o sea, yo soy de Buenos Aires igual, pero en el interior está como hasta mucho más silenciado. Entonces, la virtualidad me acerca a un montón de personas y eso es algo que también es muy lindo. Pero como la dula
tradicional, digamos, la conocida, sí acompaña todo lo que tiene que ver con el embarazo y el parto. Muchas dulas van al momento del parto, donde la mujer ya empieza con el trabajo de parto, entonces la dula va a la casa, acompaña, trabaja con técnicas, obviamente trabaja mucho lo corporal, también los centros de energías que tienen y para parir. Y acompañan ese sostén que a veces el marido o la pareja o quien está en ese momento acompañando no sabe cómo ayudarla. Entonces, bueno, la dula está especializada para eso. Para eso. Por eso digamos que la dula tradicional sí es más presencial para quien quiera acompañamiento en el parto. Y bueno, y el porperio, por ahí no, porque al principio tampoco tienen tiempos como para por ahí. Sí, la virtualidad te ayuda a ese lugar. Entonces, en mi caso, yo como no acompaño el parto y acompaño toda la parte previa, puede ser virtual, o sea, no necesitamos la presencialidad. Pero la mayoría de las dulas que trabajan con mujeres, sí a veces, y también depende de cada mujer, porque a veces le gusta más lo presencial, lo virtual. Es depende. En mi caso yo trabajo mucho más virtual y así en círculos de mujeres presenciales cuando son digamos, un grupo chico y trabajo cerca de la zona donde estoy, ¿no? Pero lo puedo hacer virtualmente también. Claro, y además es interesante, como siempre decimos en estas situaciones, ¿no? Que la vida ahí nos presenta, el poder generar comunidad, el poder encontrar, bueno, otras personas que estén vivenciando situaciones semejantes, parecidas, porque esto es una generalidad en todos los seres humanos, ¿no? Cuando nos pasa algo que consideramos traumático, movilizador, pensamos que somos los únicos en el mundo, ¿no? Que eso nos está sucediendo. Entonces, cuando podemos encontrar otros que tienen emociones parecidas, ¿no? Creo que es mucho, no digo más sencillo, pero se puede llevar de otra forma, ¿no? Más livianito todo este camino, en el compartir, en el sentir, ¿no? Que hay un otro que, como vos decías, nos valida, nos escucha y nos entiende, en definitiva, porque con esta cuestión, y ahora te lo pregunto, Luciana, antes mencionabas que en el interior, vamos a decir así, o en distintos lugares, bueno, por este canal estamos llegando, ¿no? A muchas localidades, a muchas ciudades de la Argentina, todavía sigue siendo un tema que se vive de manera muy silenciosa, ¿no? No se suele compartir ni siquiera con sus vínculos más cercanos, ¿no? Sí, estoy en búsqueda por tener un hijo a través de la ciencia, la medicina, y cuánto más hay que lidiar cuando ese contexto o ese entorno no conoce con los comentarios, ¿no? Bueno, ¿para cuándo un nieto? ¿Y ustedes para cuándo? Que es el título de este programa. Sí. Creo que es aún ahí más desafiante. Sí, yo en realidad, bueno, en el Instagram mío siempre hablo de esto, ¿no? Las frases que por ahí con la liviandad que los dice en el entorno, para nosotras, cuánto peso tiene, ¿no? Porque, bueno, y ustedes para cuando vos decís, a mí me lo preguntaban, a mí era una frase que me resonaba, hasta el principio me angustiaba y después aprendí a responder, digamos, ¿no? Como a veces también. Como no sabemos lo que va a decir el otro y no podemos controlar lo que dice el otro, tenemos que trabajar con nuestra propia mirada, ¿no? Nuestra propia aceptación de lo que tenemos que por ahí afrontar para la búsqueda. Entonces, no es necesario contarle a todo el mundo, pero sí también por ahí en espacios personales, un espacio de contención, como decís, gente que está atravesando lo mismo, que entiende cómo lo vive, los temas, la terminología, los estudios que hay que hacer, digamos, como que tiene toda una línea que también ayuda a compartir cuando hay un grupo de personas que están viviendo lo mismo. También trabajando ese tema con esa gente de confianza, o sea, que le da valor a lo que estamos diciendo y nos sentimos acompañadas, después con el afuera se siente como un poco más liviano, ¿no? Como a veces uno no lo tiene trabajado uno el tema, entonces le cuesta mucho compartirse o compartirlo. Pero cuando uno también lo va trabajando, lo va desarmando y lo va como se hace como más liviano y después cada uno aprende a contestar, a decir, a cómo trabajar el tema o qué decir. Eso también yo acompaño mucho, ¿no? Mm. Desde ese lugar, porque no vamos a poder evitar lo que nos dicen los demás nunca. No podemos tener absolutamente control, ¿no? Sí podemos ahí decidir cómo nos afecta o no aquella mirada Tal cual. de un otro. Y antes te escuchaba, ¿no? Vos decías que sos especializada como dula en fertilidad y en este programa hemos también tenido algunas conversaciones con dulas, pero más abocadas al parto, ¿no? O al momento del nacimiento y este acompañamiento que surge en el después. Y ellas también nos manifestaban, entre comillas, voy a decir,
sé si un enfrentamiento, pero una cuestión no muy agradable que viven con los profesionales de la medicina, ¿no? Como que ellas, bueno, no son bien vistas dentro de lo que es esa área. ¿Qué pasa con vos? Digo, ¿tenés alguna cuestión ahí no sé, si digo, ¿no? Enfrentar, porque quiero utilizar esta palabra, pero quizás no es la adecuada, con algunos otros profesionales o esta mujer, bueno, con vos vive este acompañamiento y después se escucha también lo que le dice su médico, su obstetra, ¿no? ¿Cómo es que No, pasa? porque la realidad es que, bueno, yo no me meto en temas más específicamente de medicina, ¿no? Con lo cual Claro. a veces la dula en los momentos del parto, a veces también como todo, ¿no? Cada mujer tiene un lineamiento, una forma, y esto del parto respetado y toda la línea que lleva la dula. Hay médicos que, obviamente profesionales, que tienen su línea son respetables, entonces que venga a interferir alguien, por ahí les genera como este rechazo, ¿no? En mi caso, yo como trabajo independiente con las personas con las que acompaño, porque trabajo emociones, otra cosa totalmente distinta, no interfiero en el trabajo que hacen los profesionales. Sí, por ejemplo, a veces cuando me cuentan cosas o a veces cosas que les piden los profesionales, como yo tengo entendimiento, bueno, les voy sugiriendo o diciendo a ver qué profesional puede consultar, cómo puede hacer un trabajo integral, pero nunca, siempre digo que lo trabajen con el profesional de su confianza, digamos, nunca voy a interferir, sí voy a acompañar y a generar esta conciencia, pero nunca tampoco interfiriendo en lo que dice el profesional que las acompaña, ¿no? Que son los que eligieron. Pero sí no está como todavía, y es un tema medio ahí que hace como un agua, es como me gustaría en un futuro, por ahí en los centros de fertilidad y todo eso, que se incluya el rol de la dula en fertilidad, porque es algo que la mujer necesita acompañamiento emocional, y en los centros de fertilidad por lo general el psicólogo no está como una pata importante, y la realidad es que la más importante. Si no Totalmente. acompañamos emoción, cuerpo y ofreciéndole algo de acompañamiento, la persona que va a hacer un tratamiento se tiene que sentir contenida, se tiene que sentir escuchada, se tiene que sentir como que llega al lugar y no que se quiere salir corriendo, porque esto es lo que pasa en las mujeres. Ya el día que tienen la consulta, que van, que quieren salir corriendo. Ujú. Y entonces que Exacto. haya una persona que por ahí las esté ahí o charlando, o bueno, no sé, desde la calidez, lo hace menos frío y menos conexión con el dolor. Totalmente. Bueno, Luciana, te queremos súper agradecer que hoy hayas estado formando parte del capítulo de ¿Y ustedes para cuándo? Para todos aquellos que quieran seguirte. Bueno, como dijimos, ahí está saliendo en pantalla. Te pueden buscar en la comunidad de Instagram, Mamá por Tratamiento. Y bueno, desearte lo mejor. Nos parece que es una tarea ahí bastante diferente a lo que habitualmente existe y que puede aportar mucho en aquellas mujeres, ¿no? O en aquellas personas que están en la búsqueda por tener hijos. Así que, bueno, te felicitamos y seguramente te vamos a volver a convocar. Dale. Gracias, Karina, te agradezco mucho por convocarme y bueno, a quien quiera las acompaño desde el amor y desde la compasión siempre, así que te agradezco mucho. Bueno, te enviamos un abrazo y hasta cualquier otro momento. Lo mejor. Gracias. Gracias, Chau, chau. gracias. Y ahí compartíamos el programa de hoy con Luciana Muñoz, quien es dula en fertilidad, como la escuchaste, ella acompañando a muchísimas mujeres que están en tratamientos de reproducción, que están en la búsqueda por tener un hijo y cuán importante es gestionar sus emociones. Hasta aquí llegamos con este capítulo. Antes quiero recordarte que, claro, podés solicitar El pecado de no parir, que es este libro que ya está generando mucha repercusión. También genera debate y controversia. Me encanta que eso suceda porque se cumple el objetivo. Estoy llevando adelante también algunas presentaciones desde lo presencial, así que tienen que estar muy atentos ahí a las redes sociales y gracias a todos aquellos que ya lo están leyendo. Por lo pronto, con este programa nos encontramos el próximo domingo aquí, por supuesto, en la pantalla de Vive TV para un nuevo ¿Y ustedes? ¿Para cuándo?